Muy bien, bueno, entonces, siguiendo aquí con la sección de preguntas y respuestas, vamos a ver aquí. Nos están preguntando, dice, necesito saber cuáles métodos tiene las clases por default. Dice, no tengo audio porque estoy en el trabajo todavía. Me imagino que están preguntando de cuando nosotros creamos una clase, hemos mostrado que aunque nosotros no le pongamos ninguna información, las clases ya vienen con algo. Entonces, aquí la respuesta es, ¿qué cosa tiene una clase de manera predeterminada sin que yo le ponga algo? Pues va a tener todo lo que exponga la clase system.object. La clase system.object, recuerden que es el padre de todas las clases. No puedo tener una clase que no herede de system.object. Déjenme mostrarles aquí compartiendo mi escritorio. Déjenme aquí para ir ejemplificando y que se pueda ver. En lo que va arrancando aquí mi Visual Studio. Freddy, no sé si tienes algún comentario que complemente esta pregunta mientras se va abriendo mi Visual Studio o si es Sí, otra pregunta. sí, yo no sé si es como para agregar una pregunta o un comentario en realidad. Respecto a la pregunta que hizo el compañero, y las buenas prácticas. Ah, ok, de la pregunta anterior, correcto. O sea, claro, me refiero Sí, sí, sí. a que si es, por ejemplo, el toString u otra, deberían haber un conjunto de propiedades que deberían ser siempre implementadas, como por ejemplo el comparar, tu compare, no me recuerdo. Ajá. Ah, ok. Va en relación con lo que comentas, con lo que estábamos respondiendo aquí mientras arranca mi Visual Studio. Según lo que entendí de Freddy, dice, bueno, primero la pregunta es, ¿cuáles son los métodos que ya tiene la clase de manera predeterminada, ¿no? Entonces aquí yo tratando de explicarle, les digo, bueno, la clase hereda de system.object y entonces los métodos o los miembros que ya tiene nuestra clase que apenas acabamos de crear sin ponerle nosotros ningún código, pues son precisamente los miembros que tenga system.object. Y luego Freddy nos comenta si hay alguna recomendación respecto a lo que se deba implementar relacionado con esto. Entonces, veamos acá. Déjeme ejemplificarlo con un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, lo voy a hacer de tipo class library y la idea es para crear una clase vacía. Entonces, déjame aquí. Teóricamente ya arreglé mi Visual Studio, le di una reparación. Probé algunas cosas, ya no se congela donde se congelaba, entonces aquí vamos a terminar Pero de no le probar. has borrado todavía la basura que veo. Ahí todavía la sigo viendo. Sí. A ver, aquí voy a crear una clase vacía. Ya sé por qué lo dices. Bueno, déjeme aquí. Se quedó seleccionado. Ok, en Visual C Sharp. Y Class Library vacía, una clase vacía. Le voy a dar aquí, ok, es una clase normal. Bueno, se está creando una assembly llamada vacía. Y dentro va a haber una clase llamada class 1, ¿verdad? Bueno. Vamos a tomar como ejemplo esto, le vamos a decir aquí que sea clase vacía. Entonces, aquí, oh, ok, ahí estamos. Tenemos ahora entonces una clase vacía, ¿no? Entonces ya tengo mi clase vacía. Yo puedo aquí, construirlo. Y lo que puedo hacer a continuación es, por ejemplo, bueno, yo puedo aquí lanzar una línea de comandos
y utilizar una herramienta llamada ILDASM. Entonces le doy aquí ILDASM. Para los que no conozcan esta herramienta es Intermediate Language, IL, y el otro ILDASM es D de DIS, de DES, ASM ensamblador, es un desensamblador, ¿no? Intermediate Language Disassembler. Y forma parte del Net Framework SDK. Entonces voy aquí a abrir mi clase, la que acabamos de crear. Programación orientada a objetos. La solución. Y aquí tenemos nuestro assembly. Lo que estoy viendo aquí, por ejemplo, de nuestro assembly es, por ejemplo, aquí su metadata. Aquí está diciendo que, por ejemplo, este assembly necesita de un assembly externo, MS Core. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestra clase vacía, sus referencias, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más me dice parte de la metadata? Aquí se muestra, en parte de la metadata del assembly, nuestra clase, y aquí tenemos nuestra clase vacía, ¿no? Aquí, de manera predeterminada, por ejemplo, pues nos muestra cierto código, y lo que podemos notar aquí es que nuestra clase, esto como comentarios, es lenguaje EMSIL, código EMSIL, ahí indicadores, y lo que está indicando acá es que esta clase, la clase vacía, extiende. Para los que conozcan de UML, en lugar de utilizar herencia, o a la herencia también se le denota como extender. Esto es, nosotros en UML podemos utilizar el término de extender una clase. O sea, ya existe una clase. ¿Cuál? System Object. ¿Para qué quiero crear una nueva clase? Pues para extender una clase que ya exista. Entonces, todas las clases que nosotros creamos extienden a la clase System Object. Y esto es lo que indica este código, o sea, lo está extendiendo, la verdad, está extendiendo ¿a quién? A System Object. Esto, en otras palabras, se está heredando de System Object y en consecuencia, pues hereda lo que expone System Object, ¿correcto? Entonces se puede ver. Otra cosa interesante y que vamos a ver en la siguiente sesión es que todas las clases deben tener un constructor. Este es el constructor de la clase base. ¿Cuál es la función de los constructores? Bueno, simplemente el de inicializar variables. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, el código de mi clase. Entonces, lo que tengo yo aquí, pues prácticamente sin que yo le haya puesto código, este constructor se lo puso el compilador, ¿sí? O sea, como yo no se lo puse, el compilador lo hizo por mí. Entonces aquí tengo yo el constructor, este es el código del constructor. Aquí, por ejemplo, lo que hace también parte de las funciones del constructor es invocar al constructor de la clase base. ¿Cuál será el objetivo de invocar al constructor de la clase base? Este es un punto muy importante. ¿Qué pasa si System Object, a su vez, tiene variables que deban ser inicializadas? Esto es, System Object no sabemos cómo está escrito, pero a lo mejor tiene ciertas variables y esas variables deben ser inicializadas. Entonces la regla es, créate un constructor y en ese constructor invoca al constructor de tu clase base. Es una regla. Nosotros no lo hicimos, ¿verdad? Entonces el compilador lo hizo por nosotros. Creó el constructor predeterminado y además invocó al constructor predeterminado de la clase base. ¿Correcto? Entonces son parte de las reglas y eso lo vamos a ver ejemplificado. Pero bueno, esto es de lo que le puso el compilador sin que nosotros lo hiciéramos. Y pues prácticamente eso, nada más, ¿sí? Pero ¿qué cosa tiene nuestra clase vacía? Nosotros igual podríamos examinar aquí nuestra clase 1, por ejemplo. Déjeme ver aquí, déjeme acceder aquí. Este módulo, tenemos nuestra clase vacía y aquí tenemos esto, la clase vacía, los tipos base, es Object. ¿Correcto? Entonces lo que estoy viendo yo aquí es que la clase vacía tiene un tipo base. ¿Cuál es el tipo base? El tipo base es Object. ¿Y qué tiene Object? Object tiene esto, su destructor, este es su destructor, tiene el método equals, ¿verdad? Que permite comparar dos elementos.
tiene equals para comparar contra sigo mismo, o el getHashCode. Este getHashCode normalmente se utiliza, y eso va en relación a lo que comentaba el compañero Freddy. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos utilizar colecciones que trabajan con hash, con código hash, ¿sí? Entonces, el código hash se pretende que, por ejemplo, si nosotros guardamos datos en un arreglo, por decirlo, en alguna colección, que yo pueda, por ejemplo, generar el código hash de un objeto y asignarle una posición en algún elemento de mi arreglo. Esto normalmente permite realizar inserciones y búsquedas rapidísimo. Y recordarán, si ustedes alguna vez vieron los algoritmos para inserción y búsqueda, existen el método de búsqueda binaria, el método de la burbuja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero también existe una forma a través de hashing. Entonces, un objeto normalmente, si se va a utilizar para algoritmos de hashing, debería de tener implementado su método getHashCode. Y en el método getHashCode, pues debería de devolver un código prácticamente, ¿verdad? En este caso, debe de devolver un entero, ¿sí? De tal forma que ese entero sea un identificador de ese objeto, y que no pueda existir otro objeto que se repita, o que prácticamente sea imposible, pero no del todo imposible, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran utilizar algún algoritmo de hashing y quieren que su objeto pueda ser utilizado por ese algoritmo, deben implementarle el método getHashCode. ¿Correcto? Igual aquí tenemos el método getType que devuelve el tipo del objeto, o el memberWiseClone para clonar un objeto. Quiero clonar un objeto. Igual aquí está el constructor, el reference equals también aquí le pueden dar clic. Entonces determina cuando la instancia de System Objects son la misma instancia. Esto es, yo puedo tener dos objetos, por ejemplo, vamos a poner un objeto empleado, sí, que tenga únicamente el campo nombre y que sea Juan. Y luego puedo tener otro objeto empleado que tenga el mismo nombre llamado Juan. Si nosotros comparamos esos dos objetos, pues esos dos objetos no son iguales porque están ocupando instancias distintas. Pero más bien si los comparamos con reference equal, nosotros podemos implementarle un método equal de tal forma que compare únicamente el contenido, en este caso los nombres. Entonces, pues prácticamente estos son los miembros para responder, o terminando de responder a la pregunta que me hicieron, estos son precisamente los miembros que hereda una clase sin que nosotros le pongamos nada. ¿Pero por qué? Por la culpa de Object, o por la ayuda de Object, como se quiera ver, ¿no? Y bueno, complementando con lo que nos comentaba Freddy, pues depende mucho cuál va a ser el objetivo del objeto que creas, y entonces le vas a tener que implementar equals, por ejemplo, si quieres comparar, si quieres que tus objetos se puedan comparar. GetHashCode, por ejemplo, si quieres que tu objeto participe en algoritmos, por ejemplo, de hashing, ¿no? Y lo mismo para devolver el tipo, para clonar, y para comparar instancias, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede realizar. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver aquí si hay más preguntas que podamos seguir resolviendo. Y bueno, déjame ver igual acá la lista de participantes por si tienen preguntas vía audio. Antes de pasar a otra pregunta, Freddy, no sé si tengas algún comentario. Parece que no. Sí, Ok. el micrófono. No, era Ok. había dejado en color. No. Ok, correcto. Perdón. Muy bien. Luis, ¿tú si tienes alguna pregunta? Sí, sí. Yo siempre he visto, bueno, como todas las clases heredan de Object, Sí, pues siempre he visto que están esos métodos, aunque la sí, verdad nunca había sabido para qué servían. correcto. Pero bueno, yo hasta ahorita, no sé si por desconocimiento de mi parte o porque si no
o porque si los proyectos que han hecho no lo han requerido, pero nunca los he utilizado. Lo mismo, la pregunta es, las preguntas del tipo que yo siempre hago. ¿Qué objeto, bueno, no voy a utilizar otra palabra objeto, que no sea objeto. ¿Qué finalidad o qué uso práctico pueden tener esos métodos? Por ejemplo, ahorita tú dijiste el get hash code, para búsquedas, pero bueno, para una búsqueda yo utilizo una base de datos. Entonces, ¿en qué situaciones prácticas se pueden utilizar estos métodos que acabas de mencionar? En el caso del get hash code, por ejemplo, imagínate que quieres almacenar en un arreglo máximo 1000 elementos y quieres que el acceso sea 5000 elementos y quieres que el acceso, la búsqueda, inserción sea lo más rápido posible. ¿Qué utilizarías? Una colección con... ¿Qué colección? ¿Qué tipo de colección? Dependiendo del tipo ¿cómo se llama? Voy a guardar empleados. Ok, pues una colección de empleados. ¿Y qué tipo de colección? Esto me refiero, ¿un cube, una lista, un array Un list. Bueno, que de hecho es el único que yo conozco, ¿eh? Okay, un list, hay correcto. uno que dice array list, que no sé qué es, de hecho es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué diferencia hay entre list y array list? Pero bueno, dejemos esa pregunta para un poquito después. Sí. Yo nada más conozco el list, pero no sé si hay otro tipo de colecciones, además del array list y el list. Bueno, entonces, regresemos al ejemplo para responder tu pregunta. Sí. Supongamos que queremos almacenar 10,000 empleados. Sí. Y quiero hacer búsquedas por su nombre, digamos que por el puro nombre. Okay. ¿Sí? O nombre completo, llamémoslo así, nombre completo, ¿no? Okay. Entonces, pero quiero que sea lo más rápido posible, estoy contrarreloj. Sí. ¿Sí? Entonces tú dices, yo utilizaría listas. Y entonces, ¿cómo le harías para buscar un elemento? Ya. Probablemente utilizarías un link y uno podríamos usar. Sí, un link queue, select from, etcétera, y entonces haces una búsqueda secuencial. Así es. Bueno, o sea, si no tengo una base de datos, pues se me ocurre Es que están en memoria, porque si los guardas en una base de datos vas a perder tiempo en ir y venir de la base de datos. Ok. Sí. Pero pues puedo utilizar una tabla, puedo hacer un objeto tabla, por ejemplo. Y la tabla pues haría la misma búsqueda, una búsqueda secuencial. Pero bueno, la verdad no sé cómo internamente cómo funciona un motor de base de datos, que es una de las cosas que yo pienso aprender. Bueno, pero no estamos hablando de un motor de base de datos. Recuérdate que las bases de datos son lentas y lo que queremos es rapidez, entonces todo está en memoria. Yo no sabía que las bases de datos fueran lentas. Son lentas, o sea, primero implica, o sea, fíjate, si tú lo tienes en memoria, ya lo tienes a la mano. Si lo tienes en una base de datos, ¿qué tienes que hacer? Abrir la conexión, crear el socket, después del socket, lidiar contra el tráfico en la red. Después de que ya lidias con el tráfico en la red, empezar a recibir paquetes del servidor. Ok, entonces, de acuerdo. Es un ir y venir, entonces es lento. En ese aspecto sí entiendo que sean lentas en el sentido del tráfico y las conexiones, pero en sí la búsqueda de la información no es tan... Es lenta. Ok. Si comparas memoria contra base de datos, inclusive el disco duro, vamos a suponer, no hay tráfico en la red porque es el mismo servidor, bueno, el disco duro que tiene que acceder. Entonces, siempre es recomendable tenerlo en memoria, si nuestro problema no es memoria. Ok, de acuerdo. Entonces, ahí, bueno, ¿cómo lo resolverías? Ese es un ejemplo. Pues no sé, no conozco más que list, pues lo resuelves con list. Pues pero esa no es la forma correcta. Si uno lo único que tiene la única herramienta que tiene es un martillo, todos los problemas los ve con forma de clavos. Es correcto, es correcto. Entonces lo que te puedo decir a ti es, por ejemplo, que hay una colección llamada hash table. La colección hash table, imagínate, por ejemplo, que tienes que guardar cadenas. Ajá. Cadenas de texto. Vamos a ponerlo muy sencillito, cadenas de texto.
De acuerdo. Cuando tú le aplicas un algoritmo de hash table a una cadena, vamos a suponer, por ejemplo, no voy a hacer un ejemplo grande de hash table, pero imagínate que tienes aquí una cadena, hola mundo. Sí. Hay algoritmos tan sencillos de hashing como, por ejemplo, tomas el código ASCII de la H, la multiplicas por 1, le sumas el código de la O multiplicado por 2, más la L por 3, más la A por 4, y así vas tomando y al final de cuentas obtienes un valor, ¿no? Numérico. Un valor numérico, exactamente. Un valor que le vamos a llamar hash. Estamos de acuerdo que solamente, por ejemplo, solamente cuando recibas hola mundo van a tener el mismo valor, ¿sí o no? Esto es lo que yo no estaba pensando, porque pues, Pero sí estás de acuerdo, ¿no? O sea, van a generar el mismo valor. sí, es así. Pero sin embargo, estás de acuerdo que si hacemos esto, ya no van a tener el mismo valor. Efectivamente. Entonces, Estamos de acuerdo. entonces hay, por ejemplo, algoritmos de hash que lo que hacen es, por ejemplo, tomar un valor numérico. Vamos a suponer que esto te regresara el valor 50 y que esto te regresara el valor 30. Ajá. Entonces, un algoritmo sería así, sin complicarnos mucho, es tener un arreglo, porque ya sé que puedo tener máximo 10,000 elementos y memoria no hay ningún problema. O sea, sacrifico memoria, pero a final de cuentas la memoria ya le compré mucha, ¿no? Por decirlo así. Entonces ya declaré un arreglo de 10,000 elementos. Al calcularle su valor hash, lo pongo en qué posición? En la posición 50. ¿Y en qué posición lo pongo? En la posición 30. Cuando me digan cuál es la posición de hola mundo, ¿qué debo de hacer? Calculo su valor hash y tomo, eso me da su posición automáticamente. Entonces la búsqueda de inserción es rapidísima. ¿Sale? Porque un array list tiene que hacer una búsqueda, etcétera, o inclusive con esto, ni siquiera link queue. O sea, rápidamente con eso obtengo la posición. Ahora, imagínate tú que lo que quieres hacer hash es de todo este objeto. ¿Sí? Donde tiene nombre, no voy a poner la sintaxis aquí exacta, tiene apellido, por ejemplo. ¿Sí? O sea, simplemente estoy ejemplificando, no quiero estar escribiendo todo, ¿no? Y vamos a suponer sueldo. Entonces, yo quiero ver, dado un nombre con su apellido y con su sueldo, quiero yo ubicarlo rápidamente. ¿Dónde está? Entonces se me ocurre crear un código hash para el empleado. Que sea, por ejemplo, lo mismo que ocupé, sumo las letras del nombre más las letras del apellido y pues del sueldo es numérico, pues de una vez también se lo sumo y entonces de todo esto obtengo un numerote y quiero que ese sea mi código hash. Entonces puedo yo crear un método, sobreescribir getHashCode que devuelva esa operación y entonces ya lo podría yo incluir este objeto en un algoritmo de hashing. Pero entonces getHashCode es un método virtual. Este es un método getHashCode. Porque tú dijiste, bueno, menos lo entendí por escribir, entonces... Acá lo dice, mira, virtual. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, para responder a tu pregunta, es un método virtual, en consecuencia, puede sobreescribirse. Ya. Pero a lo mejor tú dices, yo lo resuelvo con list y lo resuelvo con acceso a base de datos. Ok, perfecto. Nunca vas a tener necesidad de utilizar getHashCode. ¿Y tú en la vida real, sí lo has utilizado? Sí, en una ocasión cuando hice una aplicación de chat. ¿De chat como Messenger? Exactamente, o sea, una aplicación web que aceptara muchos usuarios y pues para llevar el control, dije, ¿cómo llevo el control? Entonces utilizaba yo los hashing para guardarlos en una tabla de hashing, pero de todo mi objeto. Ya. Para que pudiera yo tener, por ejemplo, en dos áreas el mismo nick, pero la diferencia es el room, por ejemplo, ¿no? El lugar donde está. Es un ejemplo, digamos, sí lo he utilizado. Es raro, nuevamente, es raro.
Pero bueno, pues lo que tú dices, ¿cómo era lo del martillo? Que si la única la única herramienta que uno tiene es un martillo, todas las cosas las tiende uno a ver en forma de clavos. Ok, correcto, correcto. Pues ese sería un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues creo yo aquí ya con esta sesión, al menos ya conoces algo de hash, ¿no? Y bueno, pues como observaciones, tienes tú, por ejemplo, en la colección system.collections, y aquí tienes toda una serie de elementos. Acá está el array list. El array list te guarda objetos. ¿Cuántos? Los que tú quieras. Son dinámicos. Esa es la diferencia contra el array. El array te guarda objetos. ¿Cuántos? Te guarda los que tú le digas. Eso sí, 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 sí. Entonces, esa sería la diferencia contra el array list. No, pero por ejemplo, a ver, entonces no me dio a entender bien. Yo sí sé la diferencia entre una colección, entre entre un vector, pero bueno, así yo les llamo, o también he oído que así se les llama. Ajá. Efectivamente, la colección se le pueden ir agregando o quitando elementos, y ¿cómo se llama? Y el arreglo no. Ok, Pero, correcto. pero yo en una ocasión vi, algo que decía list, Ajá. y algo que decía array list. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos cosas? El que yo Mira, utilizo es el list. es muy sencillo. Este es un array list y te guarda objetos. Ajá. Sí, y luego tenemos por acá un system.collection. Collection.generic. Exactamente. System.collection. Oh, ¿qué me pasa? Bueno, es que no me deja aquí porque no completo, ¿no? Array list. Déjeme cambiar el font porque luego en los videos no se va a ver bien. Tools, Options, Text Editor y General, File Extension, All Language, se me fue. General, déjeme ver por ahí algún lado de fonts. Se me perdió. Font, acá está, perdón, font and colors. Para los que nos vean en fuera de línea, de repente tengo mi texto demasiado pequeño y déjame ponerlo, vamos a ver, en 14, creo que lo tenía yo en 14. Ok, entonces, lo que comentábamos, creo que ahí está mejor, ¿no? Lo que comentábamos entonces, tenemos por acá el system. Perdón. Sí, ¿qué pasa? Hay que comentar el de arriba para que... System.collection, ahí está. Y luego hay otros genéricos. Ajá. Los tipos genéricos, casi por cada uno de los no genéricos hay un genérico. Por ejemplo, la versión del array list es el list. Así es. Es que es el que yo uso, general. Sí, está muy bien utilizado, ¿eh? Quizás es como, hay otro refrán, como el burro que tocó la flauta aquí en México. ¿Y cómo es ese refrán? Pues así, de que quién sabe cómo le hizo, pero tocó la flauta. O sea, no te lo sabes. Era un burro que quería tocar y tenía una flauta, quién sabe cómo le hizo, pero tocó. Entonces es más o menos no te lo sabes. No. Entonces, aquí la diferencia contra esto es que aquí tú le dices qué tipo de datos vas a almacenar. Por ejemplo, quiero almacenar enteros. Lista de enteros, por ejemplo, ¿no? A diferencia de esto, que solamente guarda puros objetos. Pero digamos, los tipos genéticos en C# también son objetos. Todo aquí es objetos. Ahí está, entonces. Sí, pero a lo que me refiero es que guarda, déjame ponerlo como comentario, guarda system.object. Y guarda... Ya. int. System.
punto. Ok, su alias. Int32, bueno, hoy. Punto, ajá. Int32. Ah, ya, ya, Esa ya. es la diferencia. Ya. Cuando tú quieras utilizar esto, tienes que hacer conversiones, convertir y desconvertir. Box, unbox. Boxing y unboxing. Y en esto no. O sea, prácticamente estás guardando puros enteros. Ya. Este sería el equivalente o la solución adecuada, por ejemplo, cuando quieres un arreglo de enteros, pero no sabes cuántos elementos, entonces, una colección genérica. Ya. Ojo, si tú sabes cuántos elementos vas a necesitar, declárate mejor un arreglo. Consume Son menos más recursos, me imagino. eficientes, exactamente, son más eficientes. Y sin embargo, las colecciones, te ayudan en que no hay conversiones, pero se vuelven más pesadas por Sí, la manera de cómo trabajan. Imagínate una lista por ahí que tiene que estar consumiendo memoria y obteniéndola de manera dinámica, etcétera, ¿no? ¿Sale? Sí, me imagino. Correcto. Muy Ya, bien, pues ya. creo que respondimos a tu pregunta, ¿o todavía no? Entonces, por decirlo así, hablando en términos de performance, bueno, de rendimiento, Ujú. sería poner system.collections.arraylist, el nombre del arreglo, y poner system.collections.generic.list, signo de menor, object, signo de mayor, es exactamente lo mismo. Me imagino que sí, Esto, ¿no? alguien por ahí, ya no recuerdo quién, pero enviaron un ejercicio a la lista de correos, hizo esto. Entonces, aquí, prácticamente, pues, ¿para qué me pones un tipo genérico? Mejor utiliza este no genérico. Así es, ¿sale? Ya. Entonces, aquí es más eficiente cuando utilizas un tipo, no object. ¿Ya ves Un por qué lo tipo, que no system.object. ¿Ya ves por qué te dije que había que grabar las sesiones? Y esto te queda como referencia. Así es. Correcto. Muy bien, Luis. Bueno, mientras piensas otra pregunta, vamos a darle oportunidad. Vámonos a ver. Samuel Arellano. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Samuel? Pues aquí me surgió una duda ahorita que comentaban respecto a las búsquedas, ¿no? Sí. Mi duda es si utilizaran LinkQ para objetos, LinkQ to Objects, ¿no hubiera sido rápido el rendimiento de búsqueda en lugar de utilizar el hash code? El link queue depende de cómo armes tu búsqueda, ¿no? Pero, por ejemplo, si dices select, from variable in arreglos, where, condición, select, ahí está haciendo un recorrido secuencial. Ok. No tiene sentido porque tú sabes que solamente tienes un elemento. Entonces mejor lo guardo en un hash table y accedo a él directamente por su código hash en lugar de estar buscándolo. ¿Para qué lo busco si ya sé cuál es su posición? Entonces, lo que comentábamos, aunque sea LinkQ, pero bueno, sigue siendo lento al hacer por la naturaleza, ¿no? Está consultando los datos. Aunque no vaya a la base de datos y aunque lo haga a través de objetos, de todos modos sería Aunque lo lento, haga en ¿no? memoria, de todos modos tiene que recorrer los objetos en memoria. Ok. Ujú. Ok. Quedó aclarada la duda. Ok, muy bien, Samuel. Freddy, ¿alguna otra duda? Sí, y se me ocurrió otra a propósito de lo que dice Samuel. Bueno, lo primero Ajá. es que efectivamente yo me he pillado, por ejemplo, haciendo métodos para comparar y no teniendo en cuenta de que hay que sobreescribir los métodos equals object, ¿me explico? Ajá. Entonces, pues por eso yo te preguntaba de las buenas prácticas, porque a veces uno pasa por alto que estos métodos hay que utilizarlos porque mantienen, bueno, aparte de las buenas prácticas, como debe estar construido efectivamente el objeto o la clase. Esto, a ver si entiendo. Existe, por ejemplo, el concepto y que vamos a ver más adelante de sobrecarga de operadores.
está muy relacionado con la sobrecarga de los métodos que estos que heredan. Por ejemplo, si tú le implementas, o más bien vamos a ponerlo de esta forma, yo puedo crear un operador que compare dos empleados. Esto es para ver si el empleado 1 es igual al empleado 2 o si el empleado 1 es mayor que el empleado 2. Entonces implementaría yo por ahí, o igual quisiera yo, vamos a suponer, tengo yo dos variables, empleado 1 y el empleado 2, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo hacer esto, algo así como if E1 mayor que E2, por ejemplo, y si se cumple, hacer algo así, ¿no? Voy a ponerlo aquí en un método void x, para que me deje mínimo la sintaxis que no falle, ¿no? Ahí está. Entonces, esto, por ejemplo, no se puede hacer, ¿sí? Sí se puede. Aquí no lo puedes aplicar. Pues sí, utilizando operadores, programando el operador. Bueno, o sea, no se puede hacer. Si quisieras que se pudiera hacer, entonces tienes que sobrecargar el operador mayor. O igual, por ejemplo, esto no se puede hacer a no ser que sobrecargues el operador igual. Ahora, relacionado con las buenas prácticas, Freddy. Las buenas prácticas, y la vamos a ver cuando veamos sobrecarga de operadores. Si tú sobrecargas esto, entonces también debes de sobrecargar, por ejemplo, en este caso, el equals. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, realizas esta operación y te dice que dos objetos son distintos, si tú le preguntas al equals, te debe decir que también son distintos. Debe de haber concordancia. Correcto. Entonces, en ese momento ahí va relacionado. Pero si yo nunca sobrecargo esto, en consecuencia, esto tampoco aplica. Pero yo tengo una observación respecto a sobrecargar el operador. Yo creo que no es lo correcto sobrecargar el operador. Yo tendría que generar un método, un comportamiento del objeto para que se pudiera comparar con otro. Más que sobrecargar el operador. Es tu punto de vista, puede ser válido, pero si nos vamos, por ejemplo, bueno, tú puedes, ¿cómo se llama? Sobrecargar los operadores para que tengan, digamos, para que se comporten de la misma forma que la mayoría de los otros operadores con otros tipos distintos, como por ejemplo con el enter. Esto es, probablemente aquí si lo ves así, estás comparando de que si este es igual a este, ¿no? Entonces, si tú no lo haces de esa forma, tendrías que hacerlo, por ejemplo, a través del equals, o a lo mejor si yo no conozco que el equals se puede, yo le invento un método empleado.comparar, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que una alternativa, algo así como los indizadores, es muy similar, ¿sí? Es que tú puedes crearle sus propios operadores para que tu sintaxis sea un poco más o un mucho más legible. ¿Correcto? Que al final de cuentas, fíjate, esto lo implementas como comportamientos. Un operador, al final de cuentas, es otro tipo de comportamiento que le puedes dar a tu objeto. La sintaxis de sobrecarga de operadores es muy similar a la sobrecarga de métodos o en general a los métodos. Correcto. Pero pues es muy válida tu observación y comentario. Perdón, sí. Y la otra, lo que decía Samuel, me parece que fue el compañero que habló al último. Ajá. Lo que decía Samuel respecto a LinkU. Ajá. Se supone que yo puedo crear índices. Si creo las tablas de estructura a través de un dataset en memoria, puedo crear índices o no. Porque si no es así, está de más mi pregunta. Tú puedes crear un dataset y en el dataset índices, sí. Y por lo tanto, no, en forma interna no se estarían aplicando algoritmos de búsqueda, por ejemplo, binarios. Es correcto. Una de las cosas de eficiencia es que ahora las tablas, bueno, desde la versión 2.0 se hace un manejo eficiente de índices para hacer búsquedas sobre las tablas.
Y Es entonces, correcto. entonces en ese sentido no tendría razón el compañero Samuel al decir que yo pueda aplicar InQ incluso con la sintaxis que tú has dicho, porque la tabla va a tener un índice y debería aplicarse este algoritmo de búsqueda. No sé. Es válida la observación, sí. Ok. Puedo yo hacer uso de estructuras de datos como un dataset o una tabla. Y Ok. entonces ahí meto yo los datos y sobre ellos le digo a tabla find, por ejemplo, ¿no? Y entonces Sí. el que encuentre utilizando, ni siquiera utilizo LinkQ, directamente se lo pregunto a la tabla y ya lo sabe hacer. Es correcto, de esa forma se podría hacer. ¿Y Así es. sería más eficiente que el hash table? No. Sería más eficiente que hash table. Es probable, los mecanismos de búsqueda normalmente ya está todo ordenado y nada más a final Claro. de cuentas, fíjate que se tiene que hacer una búsqueda sobre el índice. Correcto. Entonces, Correcto. si yo lo hago con un hash table, mi índice mismo, o sea, ya no hago búsquedas. Simplemente calculo el hash y obtengo la posición. Sí, en realidad es bastante rápido eso. Más directo. Así es, sí. Ya me queda claro, gracias, Mayor. Ok. Muy bien, Freddy, muy bien. ¿Algún otro comentario? Ok, creo que no. Vamos a Carlos. Sí, ¿lo escucho? ¿Aló? Adelante, Carlos. Sí, ¿me escucha Miguel? Muy lejos se escucha, ¿Aló? Carlos. ¿Sí lo escuchas? Muy lejos. ¿Me escucha Miguel? Bueno, creo que tiene problemas. Carlos Sierra, adelante. Buenas noches, Miguel. Sí, Mira, buenas noches. sí, mi pregunta es la siguiente. En un hash table, el elemento que se le aplica el código hash es a la clave, ¿cierto? Al key. En un hash table lo que guardas son hashes y valores. Ajá. Por eso, pareja valor, o sea, clave valor, ¿sí, no? Sí. La que se hashea es la clave, ¿cierto? Se tiene un código hash. Por eso, Ajá, el pero valor, sí. el código, o sea, el campo clave es el que se le aplica el hash y en base a ese se ordena la estructura de datos. Ujú, Ya el valor sí queda, no tiene sentido hasharlo, ¿cierto? ujú, Ok, bueno, quería era como que me confirmara eso. correcto. Ok, esa era Muy mi bien. pregunta, gracias. Ok. Bueno, bueno, igual ahí creo que el otro Carlos tiene preguntas. Entonces ahí mientras, a ver si lo podemos escuchar. Vamos a ver aquí en la lista, dice de las preguntas que hay, dice, en la sesión anterior estuve viendo ahora el webcast y vi que mencionaron un tema nuevo en C# 4.0, que se puede tener métodos y tener parámetros que recibe y que no pueden ser obligatorios si los inicializamos en la declaración del método. Y comentaste que en Visual Basic Net eso ya se permitía. Claro, desde Visual Basic 6. Si tenemos un método de una DLL que se programó en visualbasic.net y la implementamos desde C# y hay un parámetro que no le pasamos, el IntelliSense no nos marcaría ningún error y nos dejaría compilar perfectamente. La sintaxis de C#, compañero que nos estás preguntando, la sintaxis de C# no conoce los argumentos opcionales. O no los conocía más bien, estamos hablando que no los conocía. Entonces tú no podrías, o sea, si tú tienes, por ejemplo, un método en Visual Basic que acepte parámetros opcionales y lo querías utilizar en C#, forzosamente le tenías que pasar todos los datos, ¿sí? Pero ya con C# 4.0, ahora inclusive ya puedes tener bueno, ya tienes argumentos nombrados, ya tienes parámetros opcionales, pero también tienes un nuevo tipo de datos que se conoce como tipos de datos dinámicos.
Ese nuevo tipo de datos dinámicos incluso te permiten utilizar miembros de una clase que probablemente esa clase ni los tenga. Entonces, es algo muy interesante acerca de estos tipos dinámicos. Bueno, simplemente complementando esto que preguntas, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando a tu pregunta, anteriormente, si tú tenías un método que utilizaba parámetros opcionales en Visual Basic y lo querías consumir en C#, tenías forzosamente que especificarle todos los datos, ¿ok? Entonces, bueno, espero haber resuelto esa pregunta y si no, bueno, pues nuevamente. Dice, para la pregunta de la búsqueda de memoria de una colección, yo utilizaría LINQ. Bueno, ya hicimos los comentarios. LINQ en algunos momentos pudiera hacerse innecesario si trabajaras con colecciones, por ejemplo, de hashing, ¿no? Pero es válido, o sea, se puede utilizar LINQ. Bueno, aquí, Carlos, si tienes preguntas, adelante, por favor. Bueno, mientras seguimos con esto, el getHash sería como el seek del antiguo Fox o Clipper. Es válida tu observación, aunque el seek, hasta donde me acuerdo, estaba basado en un índice. Aunque con riesgo de equivocarme, lo que pasa es que en Fox Pro o en en Fox Pro o en VBase tenías el método seek y el método find. Me parece que el seek se basaba en índices y el find se basaba de forma secuencial. Entonces el getHash no es tanto como el seek, porque a final de cuentas el seek busca sobre los índices. En el caso del hash, él obtiene directamente la posición del elemento, sin realizar prácticamente búsquedas. Salvo cuando, por ejemplo, ¿qué pasa si guardamos 2 palabras iguales, 3 palabras iguales, 5 palabras iguales? Entonces, dependiendo cómo se implementen los algoritmos de hash, de entrada ellos van a obtener el mismo código hashing. Entonces, lo que normalmente hacen los algoritmos de hash es que si hay conflictos, generan algo así como otro arreglito dentro de ese arreglo. Y entonces ya nada más buscamos dentro del arreglo de esa colección, ¿no? Entonces, pero también puede llegar el caso en que el código hash sea el mismo. Y bueno, el que implemente el algoritmo de hashing debe de detectar posibles conflictos. ¿Cuál es más rápido, ILIS o iQueryable? Realmente no tienen relación, son interfaces que se utilizan para que se implementen. Entonces, más bien la pregunta sería entre clases base más que entre interfaces. Recuerda que las interfaces no tienen código implementado, entonces no podemos hablar de rapidez en interfaces. Bueno. Samuel, no sé si tengas alguna otra pregunta o te quedaste con el estatus morado. No tengo ninguna pregunta. Lo que pasa es que me quedé en estatus morado. Ok, correcto. Bueno, pues déjeme ver algunas de las preguntas que están en la lista de correos. Bueno, a ver, no hay preguntas. Ok, dice aquí... Dice, tengo una duda con el ejercicio 2 de la 7ª sesión. He notado en los códigos de los compañeros que si le pasas en la línea de comandos varios parámetros, haciendo referencia a un solo formulario, se abren varias ventanas de ese mismo formulario. Se crea el mismo número de instancias del número de veces que haya pasado ese parámetro. Por ejemplo, F1, si en la línea de comando especifico 6, F1 se crean 6 instancias. Bueno, no sé. Del ejercicio lo único que pedí era que desde la línea de comandos le pasaran el nombre del formulario que quisieran que se mostrara, nada más. Pero no les pedí que mostraran 5, 10, 20 formularios. Bien, vamos a ver otra pregunta que esté por acá de la 8ª sesión. ¿Qué diferencia hay entre correr un formulario y solo mostrarlo? La pregunta es, ¿a qué te refieres con correr un formulario?
No entiendo qué es correr un formulario. ¿A qué te refieres, Luis, con correr un formulario? Sigue leyendo y en las siguientes dos líneas vas a ver la respuesta a tu pregunta para contestar mi pregunta. Ahí me pones application run. Eso no es correr un formulario, eso es darle ejecución a invocar el método run de la aplicación. El método run de la aplicación le pasas como parámetro un formulario que quieres que se muestre y entre en un ciclo. Esto es, la aplicación entra en un ciclo y se espera hasta que el formulario que le pases ahí dentro finalice. Sí, esto probablemente te refieres en lo siguiente. New proyecto, Windows Phone Application, por ejemplo esto. Aquí, por ejemplo, se crea el program y el program pasa al formulario 1. Entonces aquí tienes este código, ¿no? Estamos aquí viendo un ejemplo de una aplicación Windows. Entonces, esto lo que hace el método run es que empieza una aplicación en un loop, ¿sí? En el thread, ¿sí? Y ahí se queda como un ciclo, haz de cuenta, un ciclo for, ahí se queda, o un ciclo while. While no cierres esto, ahí me quedo. Entonces, eso digamos, es el proceso que se sigue para mostrar un formulario, ¿verdad? A través de un ciclo y que no se detenga la aplicación. ¿Sí? La otra pregunta, bueno, lo que tú pones es simplemente esto. Esto lo único que hace es crear una instancia. ¿Sí? O sea, crear una instancia y bueno, ya que tienes tu elemento, aquí por ejemplo entras en un ciclo. Entras en un ciclo y hasta que no se cierre el formulario 1, ¿sí? No termina la aplicación. Así es. Ahora, esto, por ejemplo, tú puedes tener aquí un nuevo elemento y tener aquí, por ejemplo, un Windows Form 2. Y entonces aquí tú le puedes decir, por ejemplo, que quieres agregar un botón. Y en ese botón, por ejemplo, pudiéramos poner como código que se muestre el formulario 2. Entonces, y ese formulario, pues simplemente se va a crear una instancia y de esa instancia que está en memoria, ahora le voy a poder decir que se muestre. ¿Y cómo lo hago? Invocando el método show. Sí, entonces déjeme aquí, se están construyendo todos mis controles, le digo aquí botón. Y aquí, por ejemplo, le digo, del form 1, quiero declarar una nueva variable, le digo f igual a new. Aquí le decimos igual a new. Este es un ejemplo también de objetos. Sí. Estos son objetos, ¿verdad? O sea, vale aquí la pregunta. Sí, de hecho la pregunta más bien va enfocada en que internamente, ¿qué diferencia hay entre desplegar o hacer que aparezca un formulario utilizando el método run de la clase application, sí, a utilizar el método show de una clase, de una instancia de un formulario? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Los dos muestran el formulario en pantalla, pero debe haber una diferencia entre los dos. Ok, yo te lo demuestro de la siguiente forma. Okay. Déjame irme aquí, class, por ejemplo, demo. Y aquí abrimos y cerramos. Aquí debe de tener un método main, static void main. Y aquí, por ejemplo, le digo system.windows.forms.form f igual a new y copio todo esto de acá, ¿no? Errores de dedo. Control C, Control V. Ahí está. Y luego aquí le digo simplemente f.
show. Este es un ejemplo sencillito, ¿no? ¿Qué hace? Sí. Muestra un formulario. Déjame salvarlo. Vámonos a nuestro directorio C, programación orientada a objetos, demos 08, .C#. Vamos aquí a la línea de comandos, dir *.cs, y ahí está, ¿no? Voy a compilar C# compiler, demos 08.C#. Errores de dedo, vamos a ver qué nos dice. Dijo que no. Voy a ejecutarlo. ¿Viste qué hizo? No, no Nuevamente. vi nada. Precisamente, pero pon mucha atención. Igual a lo mejor a través del iMeeting no se nota, Es muy pero probable, ¿eh? nota cómo se abre una pantallita rápidamente. Sí, ese es el punto. Justamente me di cuenta Sí. de eso a la hora de Ajá. hacer la tarea 2. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Por qué? Porque nada más estás mostrando. ¿Correcto? Sí. Yo puedo aquí darle lo siguiente, system.windows.forms.application .run y le puedo dar por ejemplo F F. y entonces esto lo comento, le digo aquí salvar, le digo aquí nuevamente compilar. ¿Ves la diferencia? Sí, pero Entra en justamente- un ciclo y hasta que no cierre yo, no finaliza la aplicación. enterado. Todo eso lo conozco, pero a ver, entonces yo te lo cambiaría la pregunta de esta manera. Si Sí, yo, vamos a suponer que yo creo o hago otro formulario llamado formulario 2, por ejemplo. Tú Sí. tienes uno que se llama Form 1. sí, Si yo desde Form 1, con el botoncito o con cualquier otro medio, mando llamar al formulario 2, sí. entonces el formulario 2 se despliega con un show, Ujú. pero no se desaparece inmediatamente. ¿Por qué? Ajá. Porque si yo lo mando llamar de otro formulario, sí se queda ahí el tiempo que yo lo necesito hasta que lo cierro. Ah, pues es muy sencillo. Fíjate cómo yo aquí no le voy a poner esto. Déjame comentarlo. Ahí está, ¿no? Déjame Sí. poner esto. Y déjame poner salvo. Y aquí se va a cerrar automáticamente, ¿no? O sea, pero nada más para demostrarlo. Ahí está, se abrió y se cerró, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. System punto threading punto thread punto sleep, a ver si no me equivoco en la sintaxis, hace de que tarde 15 segundos. Ok. Déjame aquí, a ver si no me equivoqué en la sintaxis, si no ahorita me corrigen. Bueno, ahí están, ¿no? Ve lo que sucede. Sí, se tarda ¿Por 15. qué? ¿Por qué no se desaparece? Porque hay un trading que que está asumiendo un trading. Pero en el ejemplo que yo te puse hace un rato, de que Ya yo sé, desde el déjame- formulario 1 mando llamar al formulario 2, Ajá. no tengo un trading, al menos no explícitamente. Amigo, lo que te acabo de decir es esto. Esto hace que el thread se espere. Eso es un thread que se está esperando a que cierres el formulario. Ajá. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás dentro del formulario, bueno, cuando haces esta instrucción, Sí. ya empezó el thread y se está esperando. ¿Cuándo va a terminar? En este caso, ¿cuándo terminó? A los 15 segundos. Y en este caso, ¿cuándo va a terminar? Hasta que le cierre el formulario. Y mientras, ¿qué puedo hacer? Mostrar otro formulario y otro y otro y otro y otro. Y no se va a destruir. ¿Por qué no? Porque todo está en ejecución. Sí, En o este sea, eso sí. caso, termina el main. Como termina el main, se destruye todo. Entonces, si tenías formularios abiertos, mueren.
Sí, de acuerdo, sí. Ujú. Lo que yo quiero decir, lo que a lo mejor no me di a entender correctamente. Ujú. Si yo desde el formulario 1 mando llamar al formulario 2, Sí, con un botoncito lo que hago es, hago una instancia del formulario 2 y luego y le lo pongo show, muestras. ¿vale? Ajá. Y lo Y se muestro. muestra. Ajá. Y mi Ujú. pregunta es, entonces, ¿por qué el formulario 2 no se desaparece en el momento? ¿Por qué Yo sí tendría me, que desaparecerse? pues por la misma razón que se desapareció hace un rato cuando tú lo pusiste aquí en el main, Ah, lo el que pasa formulario. es que se desapareció porque terminó la aplicación. Y al terminar la aplicación se destruye todo y se liberan recursos. Así es. Pero por Ajá, ejemplo, entonces, yo tengo, a ver, nada más déjame exponerte mi idea. correcto. Yo tengo en el formulario 1 un botón, ¿ok? Sí, Entonces, en el manejador del evento, clic, hago una instancia del formulario 2, ¿de acuerdo? sí, Y lo mando ya, y lo despliego con un show, sí, ¿ok? O un sí. show, dialog, creo que hay dos opciones. Bueno, no creo, hay dos opciones. Ajá, El chiste está en que una vez que yo lo muestro, una vez de que termino de ejecutar, de que se termine de ejecutar la instrucción formulario, instancia del formulario 2.show, ajá, punto y coma, sí, ya ahí se termina el manejador del evento. ¿Ok? sí. Entonces, bajo esa lógica, yo esperaría que también el formulario 2 se desapareciera, porque terminó el manejador del evento que lo mandó llamar. Ujú. No sé si ahora sí soy claro en exponer porque mi duda, digo, bueno, ok, si en el ejemplo anterior con main se cerró porque se acabó la aplicación, bueno, aquí, Sí, aunque no se acaba la aplicación como tal, sí ya dejó de ejecutar, ya se terminó de ejecutar todo el método que es el manejador del evento, ajá, y entonces, bajo la lógica, al menos desde la perspectiva que yo tengo, que obviamente está equivocada, sí, debería de también cerrarse en ese momento el formulario 2. Y la pregunta es, ajá. ¿por qué no se cierra? Porque Si el manejador del todavía evento, hay alguien que está haciendo referencia al formulario 2. El formulario 2 se va a destruir cuando ya nadie lo ocupe y entonces el garbage collector pase por él. pero según Windows yo, tiene una colección de formularios donde tú puedes determinar, o más bien lleva un registro de todos los formularios que se están mostrando. ajá, sí. Entonces, mientras alguien lo esté utilizando, el garbage collector no te lo quita. ¿Y quién está utilizando el formulario 1? El Windows lo está utilizando. Windows Forms. Ah, Tú le ya. puedes decir, por ejemplo, ahí cuáles son los formularios activos o cuál es la lista de formularios y lo sabe, se lo puedes preguntar. Entonces, aunque declaramos y salimos y aparentemente se destruyó, pero al darlo de alta ya está registrado en la colección de formularios. Entonces, alguien tiene referencia a él, el garbage collector no lo puede destruir mientras alguien lo esté utilizando. Pero cuando termina la aplicación, prácticamente si nosotros cerramos esto, nadie lo va a utilizar y todo desaparece. Oh, ya, ya. Ujú. Entonces, ahí en ese ejemplo que estamos viendo en pantalla, el manejador Sí, del evento button 1 se sí, termina. El, correcto. el formulario F, que es una Ujú. instancia de form 2, Sí, no se quita, no se borra, porque según lo que yo entendí, alguien todavía está haciendo referencia a él, pero no es ajá. el formulario 1. Es, dijiste quién, el qué, el, El ambiente de el Windows. ambiente de Windows. Ah, ya. Puedes Y en el ver de esa ejemplo forma. anterior, en el que hicimos de consola, aunque la consola sigue activa, el programa de consola que mandó llamar a ese Muere. formulario, se terminó y por eso se termina el formulario, bueno, por eso se desaparece el formulario como tal. Se muere Ahora sí lo todo, entendí así bien o lo es. entendí mal. Sí, o sea, como se acaba la aplicación, entonces, pues ya todo es destruido.
Ujú. Ok. Aquí, por ejemplo, déjame hacer esto. Form 3, F igual a form 3. Aquí, por ejemplo, punto show. O sea, yo puedo aquí hacer lo siguiente. Formulario 1 invoca al formulario 2. Formulario 2 invoca al formulario 3. Cierro el formulario 2, sigue el formulario 3. O sea, Ajá. Windows tiene registrados a estos formularios. Ujú, ya. ¿Sale? Hasta que cierre yo ya todos mueren. Porque lo que sucede es que se sale del ciclo. Déjame ponerle aquí, por ejemplo, un punto de ruptura. Ajá. Hacemos aquí lo mismo. Entonces aquí botón 1, botón 2, cierro, cierro, cierro. Ahí está. Aquí puedo poner más código. Ujú. Ah, ya, sí. Ok. Muy bien. La otra pregunta que enviaste, preguntas cuál es si JSF en Java es el equivalente al Silverlight. No te la puedo responder, no conozco qué es JSF. Si alguien conoce de Java y nos puede decir qué es JSF de Java y si es el equivalente a Silverlight, pues ahí sí nos ayudaría. Y dice, no entendí la primera pregunta de la tarea. ¿Cuál tarea te refieres? Que no la que entendiste. dejaste, la primera, que algo sobre las propiedades Ah, lo que yo del no pude proyecto, hacer. pues es lo que no me acuerdo, o sea, no le Sí. entendí. Entonces, pues, En la sesión pasada ya no se pudo, por cuestiones de mi Visual Studio, ya no pude acceder a la ventana de propiedades. ajá, ¿Sí? ¿Para qué quería yo acceder a la ventana de propiedades? Pues para mostrarles que también desde acá se le pueden pasar los argumentos a la línea de comandos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le puedo pasar F3, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo desde aquí, desde la consolita, yo puedo tomar aquí if, ok, mira, no tiene aquí, le vamos a poner, que es string args, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces yo aquí puedo preguntar if args punto length mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces hago lo siguiente. Entonces aquí puedo ponerle un switch args de 0, por ejemplo, ¿no? Switch args de 0 y entonces aquí hago un case F1, ajá, 2 puntos, y puedo inclusive hacer aquí lo siguiente. Ok, puedo hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí. Le digo esto, control C, control V y un break. Case F2, por ejemplo, 2 puntos. Aquí form 2 y luego le pongo aquí un break y finalmente esto case F3 corro el formulario 3, por ejemplo, ¿no? Así sin complicarme mucho y esto pues prácticamente ya no lo pongo. Entonces aquí en nuestro caso las propiedades, aquí le dije F3, si mi lógica no me falla, debería mostrarse el formulario 3 al arrancar. Ahí está, form 3.
Este es el bueno. Sí, y su punto de ruptura, ¿no? Igual, si mi lógica no me falla, ahora yo le pudiera decir, quiero arrancar el formulario 2. Sí, esto es F2. Y ahí está, el formulario 2. De aquí abro el formulario 3. Entonces, hasta que se cierre este formulario, termina. Y si mi lógica no me falla, entonces debe de abrir el formulario 1. Ahí está. Y si mi lógica no me falla, creo que no lo contemplé. Si no le paso nada, ¿qué debe de hacer? Simplemente inicia y se detiene. O sea, no hay nada. O sea, es el efecto. O sea, si no me dijiste las opciones correctas, simplemente inicia y se acaba. Y esto, ¿cómo se ejecuta? Bueno, desde la línea de comandos. Déjeme aquí. Aquí estamos en el directorio bin. Déjeme aquí hacer lo siguiente. Div, ahí está. Ah, qué nombrezote. Windows Forms Application 2 F2, por ejemplo, ¿no? F2, espacio, ponle F3. A ver. Ahí está. Ahora que abra, porque yo me acuerdo que la parte de la tarea era poder abrir más de uno. No, nunca pedí. Sí, creo que también pedí. Sí, pero no está implementada la lógica de esa forma. Solamente detecta el primero. Ahí está. Sí, solamente está tomando el primero. Ya si le ponemos más lógica, pues ya hay lo que quisiera, ¿no? Pero de entrada, eso fue lo de la pregunta 1, ¿no? Y bueno, sirve de paso que explicamos lo que no pude explicar en la sesión pasada, pero creo que ya se arregló este asunto. Bien, pues creo que ya resolvimos tus preguntas, mi buen Luis. Vamos a ver, aquí hay otra. Dice, si hay un método main para todas las aplicaciones, hay un método main para las aplicaciones web, y si existe en qué lugar se encuentra. Bueno, para la persona que preguntó esto, dijimos, todas las aplicaciones ejecutables tienen un método main. Una aplicación web no es una aplicación ejecutable, entonces no hay un método main. Lo mismo, los class library no son ejecutables, no tienen main, pero todas las ejecutables sí tienen método main, sea un lenguaje que sea. .NET, ¿correcto? Y bueno, vía código, vía lenguaje, por ejemplo en C# se debe llamar main, pero si nosotros codificamos en código en CIL, no necesariamente debe llamarse main. O sea, con que tenga un método, un punto de inicio llamado entry point o indicado entry point, con eso es suficiente para que sea considerado como el método de inicio, sin que vía código en CIL tenga que llamarse main también. Eso es como observaciones, ¿no? Los que estuvieron en el diplomado pasado conmigo, hicimos un ejercicio de esto, para comprobar que no necesariamente a nivel de MCIL el método debe llamarse main, pero desde el punto de vista de C# Visual Basic, por ejemplo, debe llamarse main. Bueno, última pregunta, vamos a ver, Freddy. Sí, hola Miguel. Miguel, Sí, adelante. bueno, bien atrasada la pregunta, pero yo te lo anoté ahí en las preguntas y respuestas. Ese código, no sé si lo puedes leer, dice read only persona P1 es igual a new persona. La idea era generar un objeto constante, ¿te recuerdas? Espérame, lo copio para que lo vea la gente. Aquí lo voy a poner. Déjame romperla para que se vea. Asumiendo que tenemos esto, ¿no? Déjame sacarla porque read only solamente es a nivel de clase. Ok, ahí está. Asumiendo que tenemos una clase persona, ¿no? Claro. Correcto.
¿Qué hay con esto? Perdón. Nunca me resultó. Siempre me arroja leo textual el mensaje que me arroja, me dice el modificador read-only no es válido para este elemento, me dice. A ver, asumiendo que tú tienes aquí una clase persona, ¿no? Sí, correcto. Y que esta No, clase, ya lo bueno, solucioné. No, por lo que acabas de decir, ya lo solucioné. sí. En realidad, claro, lo estaba declarando dentro del main y tenía que haberlo declarado fuera del main. Ok, sí, el read-only es para los campos. Para los campos, sí. Y los campos son variables a nivel de clase, Sí, ¿correcto? no había reparado en ese detalle ya. Ok, gracias. Qué bueno que ya se solucionó. Muy bien, Freddy. Pues ya estamos listos para el vino de Chile. Ay, Vamos a ver aquí, Un vinito el varón navegado. rojo. No, un vino navegado para el invierno. Un vino caliente con naranja y se hace Sí, un quiero cocimiento. agradecer públicamente al compañero Freddy. Ya tenemos un buen rato, ¿verdad? Trabajando aquí con eso de los cursos de entrenamientos. ¿Qué será? ¿2 años? ¿3 años? 2 años. 2 años. Creo que eres de la misma generación de Carlos Sierra. Sí, al parecer. Y el Luis también estuvo con nosotros en varios cursos. Ah, Luis también, ¿verdad? Ya te hace recordar ahí lo latoso que es el compañero Luis. No, está bien, sí. Bueno, quiero agradecer públicamente de Freddy. Hace tiempo tuvo un detalle conmigo y recibí desde Chile un buen vino de esa región. Muy sabroso, por cierto, Freddy. Muchas gracias. A ver si se dice algo del buen Carlos Sierra. Así por los conocimientos. Samuel, ¿alguna otra pregunta? Este, ¿Vamos a darle la palabra a Samuel o se quedó con el color morado? Tengo una duda, Miguel. Sí. De acuerdo a tu experiencia, ¿en qué casos has utilizado argumentos en tus aplicaciones Windows Form? ¿Argumentos? Sí, o sea, que le hayas pasado, sí. En la línea de comandos dices. Exactamente, en la línea de comandos. Muy ¿Qué tipo de sencillo, fíjate. Imagínate que el formulario 3 sea un formulario que tiene únicamente opciones de administración. ¿Perdón? ¿Sale? O sea, dar de alta usuarios. Entonces, imagínate que tienes en el formulario 1 un montón de opciones, ¿no? O sea, tienes ahí tu formulario 1 en modo aquí, déjame. Tienes aquí la opción 1, opción 2, opción 20, ¿no? Y la opción 20 dice administración. Y administración tienes usuarios, grupos, perfiles. Y en perfiles tienes crear perfil, agregar perfil, etcétera, ¿no? Entonces tú quieres llegar al último elemento, que es a final de cuentas un formulario. Entonces yo lo que hago es crear una aplicación y le digo directamente a cuál formulario quiero llegar, al 3. Entonces simplemente creo un shortcut y nada más le doy clic y me abre ese formulario sin que tenga yo que pasar por todos, ¿no? En estas ocasiones he utilizado el paso de argumentos a mi aplicación Windows. De acuerdo. ¿Sale? Directamente, para que no tenga que pasar por toda la jerarquía. Pero eso lo dejo oculto, no se lo digo a mis usuarios bueno, igual con las medidas de seguridad, aunque lo investiguen, siempre hay un usuario que, mira, le vi que le hacía así. Bueno, con sus debidas cuestiones de seguridad no hay ningún problema. Pero a mí me ahorra porque no tengo que estar navegando por toda la jerarquía de menús, ¿no? Sí, está mejor esa alternativa, ¿no? A tener que compilar a lo mejor una aplicación para cada tipo de rol, ¿no? Que desempeña de la aplicación, ¿no? Correcto, pudiera ser. Sí, yo lo había manejado así, por roles. O igual alguna opción que no quiero que vean, la opción de que me muestre los errores. Uh-huh. No la tengo en ningún menú, pero yo sé que si le doy diagonal log, le va a mostrar la ventana del log. Ok. Pues eso está interesante, ¿eh? Sí, entonces de esa forma. Entonces, si ustedes desarrolladores no han utilizado esto de pasar argumentos, menos un usuario normal, entonces hay cierto punto de protección, ¿no? Aunque siempre hay que tomar las medidas de seguridad. Siempre puede ser que llegue alguien, entonces, dame tu user, dame tu password, ¿no? Uh-huh. Miguel, dame tu user y dame tu password, por favor. ¿De qué aplicación quieres? De todas. Utilizo passwords distintos para todo. Necesito enviarte una lista.
Pásame la lista, por favor. En ese caso, por ejemplo, Miguel, en una aplicación que tengas un login, ¿no? Sí, ¿Sería conveniente, por ejemplo, mandarle el login y el password vía argumentos, por ejemplo? pues depende, pero siempre hay que tener precaución, pero igual aquí le puedo decir F3 diagonal admin diagonal password. Ajá, Sé que nadie me va a ver, por ejemplo, ¿no? sí, Le doy CLS, quito la línea de comandos y ya, ya. para que no me obligue a usuario y password, ¿no? Pues son casos muy particulares, ¿no? Sí hay que tener cuidado porque a lo mejor hay un usuario que está ahí atrás de ti, o a lo mejor hay un keylogger, un típico spyware, Ah, que sí, está cierto. echando todo lo que tecleas. Entonces, bueno, de todos modos, ¿verdad? Aunque lo hagas vía formulario, si ahí está, lo va a pescar. Ujú. Sí, así es. Muy bien. Vamos a ver quién más tiene preguntas. Dice, con relación a la pregunta del amigo Luis Uvalle, el manejo de aplicaciones WinForm tiene que ver con que la aplicación queda atenta a los eventos de los usuarios. Por ello, los desarrollos están también basados en programación de eventos. ¿Ok? Sí, hay un ciclo ahí con el application run, un ciclo finito, pero ¿cuándo finaliza? Cuando cierras el formulario que le estás pasando ahí de manera interna. ¿Ok? Entonces ahí están complementando, mi buen Luis. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Yo ahorita yo acabo de ver lo que pregunté hace un rato de Java, Sí. bueno, perdón, SF, ¿cómo les dije hace un rato? Bueno, lo que pregunté hace un rato significa Java Server Faces Technology. Eso ya me suena. Faces Technology. Y ahorita Server estuve Faces. leyendo, pues lo busqué en Google. Ujú. Y según esto es una tecnología de Java. Sí. Dice, Java Server Faces Technology es una tecnología del lado del servidor, o sea, no tiene nada que ver con, bueno, al menos en ese aspecto, no tiene nada que ver con Silverlight. Ujú. Es una interfase tecnológica del lado del servidor y tiene un componente para el Net Framework para desarrollar aplicaciones web de una manera más sencilla. Así dice. Ok. Bueno, pues algo que investigar entonces. Muy bien, pues ya respondiste a tu pregunta. Sí, bueno, es que entonces no es Silverlight, Nada que ver, ajá. a menos que sea una especie de Silverlight, pero del lado del cliente, del servidor, cosa que no lo veo muy lógico. Más bien ha de ser para facilitarle la vida a los diseñadores de páginas web para hacerlas más sencillas. Pero no creo que sea para darles interfaces ricas a los usuarios. Correcto. Muy bien. Pues así es esto. Ya, y una última cosa, menos de mi parte. Pues, Ajá. fíjate que cuando yo te conocí, ¿te acuerdas que me hiciste el favor de regalarme un Visual Studio estándar 2005? Ajá. En una Ya no me edición- acuerdo. No, yo sí me acuerdo. Ahí lo tengo. Dije, pensé en regalarte una botella de tequila, pero Ah, ya. cuando originalmente te conocí pensé que no tomabas nada, que eras abstemio. Ah, ya. No, No, de hecho la pues idea cuando fue de mi papá. quieras. La idea fue de mi papá más bien. Dije, no, no Sí. creo que tome nada. Ujú. Ahora, así que tú que eres poblano y que te encanta Puebla, si quieres te puedo dar camote. No, así está bien. Mejor un tequila. Asumo que ya acabaron con las preguntas, Ah, ¿verdad? bueno, perdón, algo más preguntas antes de No, pasar a digo, pues ya cosas más empezamos el chuscas. concurso de albures, ¿no? Digo. Sí, 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 no, sí. Disculpen al compañero Luis, los que vean este video fuera de línea, disculpen al compañero Luis, pero le gusta jugar mucho, entonces, Sí, sí, vamos a detener la grabación ya, si no ok. tienen ya más preguntas, 3, 2, 1, perfecto, pues muchas gracias entonces, y a ver cuándo hacemos otra sesión de preguntas y respuestas.
Pues estaría muy interesante, yo creo que así como lo manejaste ahorita, Miguel, que a lo mejor cierto